Antes que todo, agradezco la invitación, ¿no es cierto? Y saludo al señor ministro, al equipo del Ministerio de Educación, a los especialistas que están presentes, a la doctora Amanda Césped, que la conozco personalmente, y a Catalino Paso, que también la conozco personalmente. Así que, muy bien, yo en este tiempo, que es muy cortito, voy a tratar de poner en juego algunas ideas, y lo voy a hacer a partir de un relato muy breve de un paciente que vi ayer de buenos recursos, eso sí. ¿Y qué me dijo? Él tenía 7 años, probablemente con un déficit atencional, por lo tanto bastante impulsivo, con baja tolerancia a la frustración. Sé que Amanda, ¿no es cierto? No sé si tocará alguno de estos temas, pero es uno de sus temas en general, así que lo abordará, ¿ya? Pero lo que me interesa a mí es el relato, y me dice lo siguiente: describe un contexto familiar medio complejo, los padres están separados, ¿no es cierto? Y tiene ciclos de 2 semanas y de fines de semana con el padre y la madre, aunque vive con ella. ¿Y qué dice? La pregunta es: ¿cómo ha estado? Estoy aburrido, me dejo con mi mascota. La perra vive con mi madrina y no la puedo detener, así que yo tengo una mascota que es un conejo, y con eso juego. Echo de menos a mi otra mascota, ¿ya? Y habla de las clases digitales. A veces me aburro, duran mucho, ocupo media hora, antes ocupaba todo el día en el colegio, tengo 2 o 3 clases al día, está en un colegio, ¿no es cierto?, británico particular, y dice, juego en línea con los amigos, eh, eh, pero también con mis juguetes reales, juego Fortnite, te gusta mucho Fortnite, y salgo a la calle con mascarilla, estoy en segundo básico, en primero me fue más o menos bien, me queda atrasado en matemática, me gusta el fútbol, todo esto en una consulta presencial, ¿no es cierto? Se abre y muestra su camiseta de la U. Echo de menos los entrenamientos, meto goles, y le pregunto, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Un doctor chino avisó de un virus, igual que contagioso que el ébola. Hay como una pandemia, en realidad es menos contagioso. La única forma de manejarlo es con la cuarentena, luego va a pasar todo y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Uno no se da cuenta que se contagia, por ejemplo, la escalera. Hay que protegerse. ¿Y por qué anda con la máscara? Porque cuando uno dice P, tira saliva y contagia a los otros, ¿ya? Y el virus quiere jodernos la vida, quiere que todos nos muramos. Salió de China, de los animales. Esto no me preocupa, salvo mi familia. Me preocupas tú, me señala a mí, todos, ¿sí? Y lo que muestra un buen sentido social, empático, ¿no es cierto?, solidario. Duermo bien, ando tranquilo, a veces con alegría, a veces no. Cuando estoy enojado, ¿no es cierto?, bueno, me entra el fantasma de la rabia. Él es muy creativo y sensible, describe todo esto. ¿Y qué te da rabia? Pelear con mi madre, pelear con los demás. Pena, sentirme solo, que me dejen botado como un peluche con olor a carne de cerdo podrido. Muy creativo, ¿ya? Ojalá me da alegría sentir menos ira, jugar al fútbol, saludar online por las clases. Por lo menos así nos saludamos y nos vemos las caras. Finalmente, hay que no dejar que entre el virus y el cuerpo no sepa derrotarlo. ¿Dónde aprendiste todo esto? Mi madre me cuenta lo que me pasa. Aprendo también de las noticias, pero aprendo de mi madre. Todos mis compañeros son sabios de este virus. Un virus es como un parásito, parecido, no tan igual. No hay medicamento, solo las vacunas, con que el cuerpo aprende a defenderse. Mi madre, al final, hablamos de eso, es más enojona, mi padre es más tranquilo, etc. ¿Por qué marcar esta historia? Porque quiero desarrollar, pero brevemente en este tiempo, una mini idea. Primero, el desarrollo social, ¿no es cierto?, emocional, en realidad es un desarrollo que va acompañado al desarrollo espiritual y el desarrollo ético-moral. Es imposible separarlos. Es un todo, es un tejido, ¿ya? Están entretejidos en el propio desarrollo del niño, ¿no es cierto?, que va haciéndolo en 2 ejes, uno la construcción de sentido y el otro la construcción de significación. Aparece esto en paralelo del encuentro con el otro y de la intersubjetividad partiendo desde la familia y luego con el todo. Yo quería decir que este periodo efectivamente
ha generado estrés, ansiedad, una serie de sensaciones y de emociones y de pensamientos negativos. Pero hay que recordar que la negatividad es esencial en el desarrollo de las personas. No existiría la humanidad, el ser humano, si no fuera a través de la negatividad, ¿ya? Si solo es positividad, finalmente hay un filósofo, ¿no sé, que me gusta mucho, Byung-Chul Han, que dice, se produce el infierno de la igualdad, digamos. Se necesita de la negatividad. Por lo tanto, esto va a ser poderoso en el mismo desarrollo de los niños, de los adolescentes y de la familia. Es un gran encuentro con la negatividad. Ya Catalino Paso habló de los sectores pobres, los sectores de privados, ¿no es cierto?, los sectores de los inmigrantes, donde eso es pura negatividad en el fondo, pero la negatividad permite la positividad. La negatividad habita en lo positivo habita de alguna manera en lo negativo. ¿Ya? De ahí, entonces, yo en realidad no soy educador, pero me ha tocado mucho hacer presentaciones y sigo recogiendo a Paulo Freire. ¿No? Cuando habla de esta pedagogía que recoge los contextos históricos, ¿no es cierto?, sociales y aún políticos, digamos. Es imposible no hablar de todo este tema si es que uno no pone la contextual con toda, llámenlo como quieran, estallido, crisis social que arrastra ya una base de fundamentos sobre cómo se está viviendo hoy día y cómo está afectando a los niños, a los adolescentes, a las propias familias, ¿no es cierto? Y a las comunidades escolares como las comunidades alrededor de lo escolar. Ahora, respecto al tema que les preocupa siempre la ansiedad y el estrés, solo recordar que la ansiedad es una señal de estrés, ¿no es cierto?, en relación a la amenaza, pero el estrés es creador. El estrés genera los cambios, ¿no es cierto?, y genera conocimiento sin estrés, sin emociones. Alguien habló sin el aletazo del eros. Sin el aletazo del eros, y para eso hay que retroceder a, ¿no es cierto?, a los griegos y a la filosofía, no hay conocimiento. ¿Ya? Bueno, alguna vez tuve que presentar y le agregué el picotón del logos, el aletazo del héroe, el picotón del logos, el de la razón. Necesitamos los dos espacios. ¿Ya? ¿Y en qué esto se transmite finalmente? En que creo que hay que diferenciar entre la patología, ¿no es cierto?, y los trastornos de ansiedad que sigan a aparecer y están apareciendo, con la ansiedad que es natural y propio del ser humano, así como el enfrentamiento angustioso con la vida, ¿ya? Y no confundirlos, ¿ya? Yo creo que es bueno lo que está sucediendo desde ese punto de vista y es natural el sentir estas emociones desde la negatividad, siempre que no afecten el desarrollo, ¿no es cierto?, del propio niño y por lo tanto se convierta en algo que ya linda en lo patológico. Bueno, además quiero recalcar algo que me ha interesado y que también Catalino Paso lo mencionó, y para eso me quedan como 2 minutos, una breve lectura. Yo creo que este tema de la transformación digital, que ha obligado, ¿no es cierto?, a todos los niños a cambiar, pero no tanto. Acordarse que los niños son fantasía, son juegos. El niño que mencioné jugaba Fortnite, una niñita de 6 años todos los días se deja su ropa arreglada para la clase del día siguiente, se peina y entra como si estuviera jugando. ¿Ya? Los niños son juegos, son fantasías, están abiertos, son seres en potencia. ¿Ya? Y al respecto de las transformaciones, hay que recordar que el niño hoy día, la generación Z, ya bueno, los millennials, un poco, no estrictamente como la generación, son redes digitales. Al momento de estar en ellas y participar, aumentan la realidad. ¿Ya? Es una humanidad aumentada. Son partícipes y eso ya es indisociable porque va construyendo una subjetivización digital, ¿no es cierto?, amarrada a la subjetivización no digital. Ahora, este mismo filósofo que yo les decía, dice que lo digital es pobre en espíritu y es pobre en el otro. Es cierto, es pobre en el otro y es pobre en espíritu, yo creo. Pero hay que recordar lo que decía el otro niño, por lo menos nos vemos las caras.
Eso es parte de la socialización digital, y conversamos, juegan en líneas. Termino entonces con una lectura. La condición dual que ha emergido entrelaza espíritus humanos y maquínicos de la máquina. Esto es una máquina, somos seres antropomaquínicos ahora, y traza cartografías recompuestas entre organismos biológicos y potencias computacionales. La historia del siglo XXI será en parte la redefinición de estas líneas. Será la historia del Homo sapiens intentando reivindicar su especificidad en un terreno movediza, atrapado entre el animal y la máquina, entre la carne y las matemáticas. Yo diría, entre el espíritu y las matemáticas. Significa la formación perturbadora de un doble régimen de intelección de las cosas, que no puede permanecer encasillado en el campo limitado de la ciencia de la información, ni en aplicaciones industriales, pero que hace tambalear o pulveriza gran cantidad de categorías que hasta el momento estructuraron nuestra modernidad humanista. De ahora en adelante está destinada a involucrarse en una odisea incierta, híbrida, antropomaquínica. Esa es la etapa. ¿Quién presenta esto? Eric Sadan, un filósofo francés, en un libro muy bonito, se llama La humanidad aumentada, la administración digital del mundo. Ese es el desafío de hoy, pero hay que mirarlo desde esa perspectiva, porque si no, lo único que uno lee y mira son comentarios sobre el daño que está produciendo. No es cierto. Yo creo que el desafío, ¿no es cierto?, de la educación hoy día desde el punto de vista global, lo cual involucra a educadores, ¿no es cierto?, a las comunidades completas, a la sociedad y la cultura, coger este desafío desde ese punto de vista. Estamos en una etapa de gran negatividad, por decirlo así, pero que es lo único que conduce a una rehumanización o a una humanidad un poco distinta. Aquí mis comentarios.